Hola chicos, bienvenidos de vuelta. Acá estamos con el profe Fran. Estamos continuando la clase específicamente en la sección de cómo empezar un proyecto de software. ¿Qué tal, profe? Tal, profe, todo bien. Continuando con el video de la clase pasada. Buenísimo. Bueno, esta es una de las preguntas, ¿verdad? Si es que ustedes directamente ya no entran en un proyecto que ya empezó hace tiempo, siempre está la parte donde requiere un poco más de análisis, ¿verdad? Antes de empezar un proyecto. ¿Por qué? Porque es prácticamente como un edificio, ¿verdad? Como que tenemos que tener las bases, ¿verdad? Bien construidas para que después se pueda edificar, ¿verdad? Los siguientes pisos, las siguientes funcionalidades. Entonces, esta es una de las preguntas, ¿verdad? Donde más interesantes en el proyecto, ¿verdad? Inicialmente. ¿Cómo empezar un proyecto de software? Y muy, vamos a decirle, relacionada a esa pregunta, ¿verdad? Viene la pregunta de para cuándo va a estar listo. Y el ser humano, como siempre digo, ¿verdad? Es uno de los animales donde tiene la peor estimación, ¿verdad? De tiempo o de cualquier otro tipo de funcionalidad que puede existir, ¿verdad? Porque al final, ¿verdad? Las estimaciones son basadas a experiencia. ¿Y cómo vas a estimar algo si es que de repente vos nunca experimentaste o estuviste dentro de un proyecto? Entonces, ¿verdad? ¿Qué vamos a construir? Suele ser una de las preguntas iniciales de las que nosotros tenemos que tener en cuenta al empezar un proyecto. Para este caso de uso, vamos a utilizar el proyecto de curso de uno de los semestres anteriores, ¿verdad? Donde es prácticamente este sistema de gestión de tareas que era muy parecido prácticamente al Trello, ¿verdad? Una vez que nosotros tenemos esta gran caja, ¿verdad? De qué es lo que nosotros queremos construir, nosotros tenemos que partir en funcionalidades. Acá, por ejemplo, ¿verdad? Para este sistema de Trello, sacamos unas cuantas funcionalidades. Por ejemplo, de autenticación, acá te dice, ¿verdad? Que tenés que loguearte y tenés que también registrarte. Tenés que crear, editar y borrar estados, crear, editar y borrar tarjetas, asignar encargado, tenés que agregar comentarios en las tarjetas, tenés que hacer un checklist de tareas, tenés que archivar las tarjetas, crear y eliminar Word y puntito, 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 ¿verdad? Porque son muchísimas, ¿verdad? Una vez que tenemos todas estas funcionalidades, ¿verdad? Probablemente esto nosotros tenemos que tener también de alguna forma como una lista también de prioridades o de repente qué es lo que nosotros queremos construir y cuándo queremos entregar esto, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de las preguntas que también tenemos que ver con nuestros stakeholders. Entonces, la siguiente sección sería prácticamente definir ese Minimal Valuable Product, ¿verdad? O MVP, donde prácticamente nosotros con una negociación con los stakeholders o algunos colaboradores del proyecto decidimos, ¿verdad?, cuáles son las top priorities o las prioridades eh, más importantes, ¿verdad?, para el proyecto, para que nosotros también como que podamos estimar o ver de alguna forma hacer una priorización de las actividades que vienen más adelante. En este caso, para este proyecto, ¿verdad? Entonces, lo que está marcado en amarillo son aquellas funcionalidades donde nosotros decimos que estas son las prioridades que queremos que estén en el MVP, que es la autenticación, que es el de login y registro, crear, editar, borrar estados, tarjetas y board, ¿verdad? Eso es lo que nosotros necesitamos como un producto mínimo viable. Y, ¿verdad? Como siempre, ¿verdad? Luego de definir este MVP, también viene, ¿verdad? Definir cuáles serían las siguientes prioridades una vez terminado. Que en este caso la marcamos en verde. Pero acá nosotros vemos que hay funcionalidades que se podrían partir en esfuerzos paralelos, ¿verdad? Entonces, luego de hacer este tipo de trabajo, ¿verdad? Podemos también hacer este tipo de partir estas funcionalidades. Por ejemplo, acá vemos que crear y eliminar board pasó a ser dos funcionalidades separadas, a crear board y eliminar board. Y de esa forma como que podemos también hacer una priorización en ese sentido. O sea que para nosotros no es súper importante porque necesitamos vender,
y tenemos que darle a la gente de venta algo que ellos puedan como mostrar en algún tipo de demo. Entonces ellos necesitan crear board, pero eliminar board como que puede pasar capaz a como a una siguiente prioridad. Este es un ejemplo totalmente para el caso de uso. Sí, sí. Ahí también destacar, ¿verdad? Que este trabajo es algo que se suele hacer muchas veces también para los siguientes factores que va a comentar el profe, que sería para tener también una aproximación más acertada de las estimaciones, ¿verdad? Tanto de tiempo como de costo como de esfuerzo. Entonces, con esto también, o sea, mientras más podamos tener unidades medibles, entonces la idea siempre es partir en funcionalidades que conozcamos y que podamos medir de forma independiente a otras, que no tengamos funcionalidades muy grandes o muy dependientes entre sí. Así mismo. Este tipo de práctica es súper, o sea, probablemente ustedes ya lo habrán hecho también en sus otros proyectos, donde dijeron, ¿verdad? De repente, bueno, voy a hacer la iniciar sesión, pero no sé, vos, fulanito, hace la parte de registro y yo hago la parte de login, porque son pantallas diferentes. Esa, como de cierta forma, es una partición también de funcionalidades que, dependiendo de las metodologías que ustedes estén trabajando, eso lo pueden plasmar de diferentes formas, ¿verdad? Y también cómo transparentar ese mismo proceso a los stakeholders o a los clientes de lo que ustedes estén trabajando. Una vez que ustedes partieron de esta funcionalidad, entonces, ¿verdad? Ya tenemos como un mapa de cuáles son las funcionalidades que van a entrar en el MVP. En este caso, tenemos crear board, crear, editar y borrar tarjetas. Acá faltó partir capaz un poco también las funcionalidades, pero en las siguientes historias, ¿verdad? Como que podemos hacer todavía ese tipo de partición, ¿verdad? No necesariamente tenemos que tener ya todo plasmado, eso lo podemos hacer como vaya pasando también el tiempo. Digámosle de que vamos a empezar a trabajar en esto, entonces ahí hacemos también la partición de funcionalidades dependiendo, ¿verdad?, de la metodología que estemos trabajando. En este caso, tenemos el MVP, tenemos las siguientes prioridades y después tenemos las que no son tan prioridades, pero que queremos también de que estén en los siguientes releases. Una buena forma también de empezar, ¿verdad? Como a empaparse en el contenido, empaparse también de repente con el dominio de la aplicación y tener también este tipo de conversaciones con solamente, no solamente con el equipo, sino también con aquellos stakeholders, es a través de un diseño de diagramas. En un equipo técnico, la mejor forma, o al menos gran experiencia, de cómo empezar a tener esas conversaciones suele ser a través de diagramas de entidad-relación. Porque ahí es donde prácticamente nosotros empezamos a hablar, ¿verdad? Este es un caso totalmente separado, ¿verdad? Que para uno de los proyectos en los que nosotros trabajamos, que se llama Nutrisort, que era prácticamente un marketplace, pero para alimentos, ¿verdad? Entonces nosotros ahí teníamos, ¿verdad? Teníamos la tabla de comida, teníamos la tabla de factores nutricionales, ¿verdad? Teníamos de repente la imagen, teníamos el serving size y otras tablas, ¿verdad? Y esto da como ese inicio a esas conversaciones de dominio, ¿verdad? Porque ahí es donde nosotros decimos, ¿verdad? Bueno, en la tabla de comida, ¿verdad? Pero esto tenemos que tener, ¿verdad? Factores nutricionales, ¿verdad? Entonces se hace otra tabla separada y se conecta de por medio de estas dos tablas. Es meramente para tener también no solamente un esqueleto, sino que también, ¿verdad? Como que ponerse también de acuerdo y llegar a un consenso a qué es o cuál es la visión de este producto que nosotros estamos trabajando. Una de las siguientes, perdón, profe. No, no, para añadir nomás un poco, quizás ya mencionaste luego, de que, bueno, en este caso tenemos un diagrama bastante completo, pero para estas fases que estaba comentando el profe, quizás con desplegar lo que ya vayamos identificando y no sea tan completa como esta con todos los campos que tiene Food, por ejemplo, pero justamente eso, ¿verdad? Ya va a ayudar una vez que vayamos empapándonos con el dominio y vayamos agregando los campos necesarios, ¿verdad? En este caso tenemos ya un ejemplo ya de una iteración más avanzada, pero siempre es bueno ya desde un comienzo, como dijo el profe,
tener ya un modelo base donde vayamos iterando con las versiones, ¿verdad? Donde vamos a ir poblando, creando nuevas tablas, como fue el ejemplo que estuviste dando. Ah, eso. Buenísimo. Y sí, ¿verdad? Ese tipo de conversaciones, ¿verdad? Ahí es donde nosotros tenemos un poco mejor la idea del producto que nosotros queremos desarrollar. Y lo siguiente sería, ¿verdad? ¿En qué tipo de tecnología yo puedo construir esto que se está ideando, ¿verdad? Como para que de cierta forma como que podamos como agregar más funcionalidades y también pueda cumplir con todos los requerimientos de nuestros usuarios, nuestros stakeholders. Entonces ahí es donde entra la parte, al menos que a mí me parece muy divertida, que es la de elegir el stack tecnológico, ¿verdad? En este proyecto en específico se eligió Elasticsearch, se eligió para el motor de búsqueda, que es un motor de búsqueda bastante completo donde, como nosotros siempre decimos, no tenemos que reinventar la rueda. En este motor de búsqueda entramos, ¿verdad? Le agregamos el tipo de texto, te hace el autocompletado y otras funcionalidades también de una forma bastante rápida. Como un requerimiento no funcional de la organización, todo el sistema tenía que ser web y también se tenía que hostear en Amazon Web Services, ¿verdad? Que es justamente una infraestructura de Amazon. También un requerimiento no funcional, ¿verdad? Por parte del equipo de la organización es que tenía que ser en una herramienta Java. Tenía que ser herramienta Java porque era también lo que el equipo más conocía y como que también te permitía de cierta forma como entregar ese tipo de productos de una forma rápida, que era también la necesidad que se tenía en ese momento. Y luego la decisión de base de datos, ¿verdad? En ese sentido se utilizó PostgreSQL y Amazon DynamoDB para algunos backups que se fueron haciendo más adelante. Todas estas tecnologías nosotros ya las teníamos en claro desde el comienzo, no, ¿verdad? Yo creo que lo que teníamos en claro era probablemente una base de datos conocida, que en ese sentido era PostgreSQL, también Spring Boot, AWS, pero Elasticsearch, funciones Lambda y Amazon DynamoDB como que vinieron un poco más adelante. Bueno, estos son algunos otros diagramas, ¿verdad? Que tenemos del producto. Esto como ya lo hicimos también una vez para ver cómo vamos a estar desarrollando la arquitectura o la infraestructura también de este sistema en Amazon. Acá vemos, ¿verdad? Se llama arquitectura de alto nivel, donde prácticamente vemos en un vistazo rápido cómo se están conectando estos dispositivos, ¿verdad? El cliente, ¿verdad? Puede ser en web, en tablets o en teléfonos móviles, todos a través de la aplicación Angular, como que se conectan a esta que se llama un load balancer, que es una aplicación que pasa la carga a otros servidores, ¿verdad? Si es que estos servidores están llenos, se puede inclusive crear un nuevo servidor y el load balancer automáticamente le va a estar pasando esa carga a los servidores. Y todos con la misma URL, que es monkeykjam.com en este caso. Estas instancias de producción tenían, por ejemplo, su web server era Nginx, tenía también una aplicación PM2 y estaban también corriendo Node.js. Acá, como de cierta forma podemos ver, ¿verdad? ¿Cuál es el stack tecnológico que se tiene en cuanto a infraestructura? Y por último, una de las soluciones de Amazon, donde el certificado o el candadito que encontramos arriba en los sitios web, eso se encargaba este servicio, donde prácticamente se lo asociaba al load balancer. Este, este, esta, eh, este ejemplo en específico no es necesario que ustedes manejen o dominen, ¿verdad? En este momento es solamente como un ejemplo de cómo es uno de los tipos de arquitecturas de alto nivel que se tiene en la industria. Y por último, para terminar, ¿verdad? Esta presentación, este es otro ejemplo de arquitectura interna que también se modela un poco como el flujo de comunicación que se tienen también entre varias tecnologías, ¿verdad? Acá, por ejemplo, vemos que para una herramienta interna tenemos una computadora donde el frontend está escrito en Angular.
tenemos un intermediario que se encarga de guardar o manejar todos los datos de los productos que tenemos escritos, ¿verdad? En este caso se conectaba a través de Apache Web Server, Spring Boot y PostgreSQL. Todo esto era una máquina S2. Luego, ¿verdad? Pasaba a un proceso de migración de datos que es a través de Elasticsearch, entre otras cosas, donde prácticamente el usuario final podía revisar prácticamente todos los datos cargados a través de este proceso interno que se tenía para esta aplicación. Y eso, chicos, este tipo de arquitecturas o este tipo de diagramas de arquitecturas como que sirven también de cierta forma como no solamente material para querer ver qué es lo que se va a construir, sino también para futuras personas que van a entrar también en el proyecto. Y eso ahora mismo, profe. Sí, no, nada más para agregar también de que siempre es importante también, por más de que stakeholders y eso no tengan un conocimiento muy profundo en estos temas, siempre también se hacen presentaciones utilizando este tipo de diagramas. Porque también la idea es explicarles justamente cómo estuvo haciendo el profe y traducirla a un lenguaje más natural para ellos, ¿verdad? Entonces, también sirve para mostrar y explicar un poco las ventajas de la arquitectura decidida para el proyecto, ¿verdad? Pero obviamente esto va iterando y como dijo el profe, ¿verdad? Quizás al comienzo no teníamos Elasticsearch, pero después de acuerdo a las necesidades para acercar un poco a lo que sería una búsqueda como la de Google, donde vos te equivocas dos palabras y podés igual recuperar el resultado, entonces ahí se vio la factibilidad de incluir un servicio Elasticsearch, entonces ahí simplemente se modifica y ya tenés ya una documentación base, entonces nada más eso, ¿verdad? Que sirve también justamente para los clientes también este tipo de diagramas, para poder vender el servicio. Así mismo. Este tipo de diagramas, inclusive de repente si es una licitación, son algunos de los diagramas donde generalmente están también en las documentaciones, ya sea licitaciones, tipo metodología tradicional, tipo metodologías ágiles. Estos diagramas son muy utilizados, hay muchísimos, pero como les digo, ¿verdad? Estos son los que más como que da una visibilidad de qué es lo que se está construyendo y cómo se está construyendo. Esto, obviamente, ¿verdad? Como que puede pasar también revisiones y revisiones, puede pasar por revisiones y revisiones, mejor dicho. Pero la esencia es esa, ¿verdad? Prácticamente transmitir esa información y comentar también cuál es la base prácticamente de nuestro sistema. Y eso, chicos. Esto acá concluye lo que sería esta sección de la presentación y en la siguiente presentación estaríamos dando lo que serían las estimaciones de esfuerzo y estimaciones de costo. Gracias por asistir. Gracias.